haciendo. Luego es la hora todavía de la prudencia, pero es importante también hacer una primera valoración política. Yo quiero agradecer esta noche que estén con nosotros Juan Fernando López Aguilar, secretario de la Ejecutiva Socialista de Libertades Públicas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Organización Territorial. Muy buenas noches. Buenas noches. Su primera valoración, señor Elorriaga, de los datos que conocemos hasta ahora, ya con escrutinio en las mesas. Hombre, es difícil, ¿no? Desde luego tenemos un dato cierto, que es la participación, que parece que es alta, similar a la de 1993, lo cual es una buena noticia en sí mismo. Y de los recuentos que estamos conociendo, pues yo creo que la primera conclusión es la que es fácil sacar, que cada 5 minutos van variando y que quizás es todavía un poco pronto para saber los resultados de la mayor parte de las ciudades interesantes donde está en juego en los últimos votos o en los últimos concejales quién va a gobernar o no cada ciudad. El señor don Gabriel Elorriaga Pisaric era un político de segunda generación. Su padre, don Gabriel Elorriaga Fernández, había formado parte del equipo de don Manuel Fraga Iribarne en la primera Alianza Popular. El problema, a mi entender, no está en televisión pública o privada, sino entre televisión libre o televisión oficializada. Yo creo que hay que ir a un régimen de libertad, un régimen mixto, en el cual es perfectamente compatible la televisión pública con la televisión privada, pero que, naturalmente, ninguna de las dos tiene que ser una televisión. Don Gabriel Elorriaga Pisaric se había integrado como miembro del equipo de don Mariano Rajoy, y de los que, por tanto, tenía que luchar para convertir al señor Rajoy en presidente del gobierno. El señor Rajoy le nombró secretario de Estado de Comunicación, es decir, responsable de comunicación y de campaña del partido. Él fue el encargado, por ejemplo, de hacer público el llamado veto del PP al Grupo Prisa cuando el señor Polanco les atacó, del que ya hemos hablado. A todos los ciudadanos y de manera muy especial a los accionistas, a los anunciantes y a todos los clientes de este grupo de comunicación que desde este momento y mientras el señor Polanco no rectifique pública e inequívocamente sus lamentables declaraciones, el Partido Popular dejará de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias o programas del Grupo Prisa, así como de todos los medios de comunicación controlados por Jesús Polanco. O el que tenía que ir a La Sexta a tratar de defender y elogiar al señor Rajoy. Son las confesiones del secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, en nuestro 6º grado. En Rajoy la mayor virtud es su enorme coherencia, ¿no? Política, intelectual, personal, y no sé muy bien cuál es su mayor defecto, ¿no? Su enorme confianza en todo el mundo, ¿no? Yo creo que Zapatero es un buen comunicador político y eso le ha dado mucho rédito. Su principal defecto, creo yo, políticamente, es su falta de sinceridad. Fue en parte responsable de las campañas electorales del año 2004 y el año 2008, las dos en las que se presentó el señor Rajoy y las dos en las que el Partido Popular fue derrotado por el PSOE del señor Rodríguez Zapatero. La noche de la derrota de las elecciones del año 2008 le tocaba entrar en TV3 y ver cómo la directora de TV3, doña Mónica Terribas, se reía en su cara de él. Gabriel Elorriaga, buenas noches. Los sondeos de TV3 de esta casa apuntan una derrota de su partido. Parece que no habrían rezado suficiente. Manuel Pizarro decía, habrá que rezar un poco. Pues no habrán rezado suficiente, ¿no? Pero para algunos el señor Elorriaga tenía algo que ver con esa derrota, porque durante la campaña se habían hecho públicas unas declaraciones que no sentaron bien a una parte del Partido Popular. Unas declaraciones del señor Elorriaga al Financial Times, donde reconocía que el Partido Popular luchaba por la abstención, por conseguir la mayor abstención posible, porque tenía más posibilidades de ganar si había una mayor abstención. Secundaba el ideario que tenía una parte de los estrategas del Partido Popular, que consistía en pensar que España era mayoritariamente de izquierdas y que la derecha solo podía ganar cuando una parte del electorado de izquierdas se quedaba en su casa. El Partido Popular negó haberlo dicho, aunque en la cadena SER entrevistaron a la periodista del Financial Times con la que había hablado, que ratificaba que sí que lo había dicho. Hola, buenas noches. Leslie es la autora de la entrevista con Gabriel Elorriaga, que ha generado esta polémica, esas declaraciones de Gabriel Elorriaga al Financial Times, desmentidas, Leslie, hace unos minutos desde el Partido Popular. ¿Qué opinas? Ángel, ¿qué es exactamente? Yo no he tenido acceso a esta
¿Qué es exactamente lo que ellos están desmintiendo? Pues yo creo, mira, yo voy a leerte el comunicado, voy a leer a todos los oyentes el comunicado entero, ¿vale? Y luego hacemos las matizaciones. Vale. Dice que desde el PP estamos apelando al votante socialista en esta campaña porque una parte de este electorado está profundamente desencantado con la gestión de Rodríguez Zapatero en los últimos 4 años. La campaña del PP está, entre otros, centrada en atraer al votante socialista desencantado y en ningún modo buscar la no participación. Esto es lo que dice el comunicado. ¿Qué te parece, Leslie? Eso no fue exactamente lo que me dijo el señor Elorriaga. Él lo que admitió, yo lo entrevisté el miércoles por la mañana y él fue bastante claro. Él lo que me dijo es que no hay trasvase de votos en España. Y eso lo puede confirmar cualquier sociólogo, cualquier politicólogo que se dedique a analizar el comportamiento de los votantes en España. La gente del PP es del PP, la gente del PSOE es del PSOE. Él me dijo varias cosas que a mí, fueron bastante sorprendentes, pero porque él fue muy franco en la entrevista en lo que era la estrategia. Y él me dijo que toda la campaña, todos los mensajes del señor Rajoy estaban dirigidas a que los votantes de izquierda, que él denominó exquisitos o volátiles, se quedaran en casa. Porque él admitió, estos votantes de izquierda que él definió como clase obrera o clase media baja, o generalmente masculina, que es un votante tradicional del PSOE de toda la vida y que quizá no esté totalmente de acuerdo con las políticas más progresistas del presidente Zapatero, a esos quizás se queden en casa. Y entonces él me dijo, nuestra estrategia es sembrar suficientes dudas sobre la economía, sobre la inmigración y temas que se juntan en el patriotismo, digamos así, varios temas. Cuestiones nacionalistas. Sí, cuestiones nacionalistas para que ellos se queden en casa. Él en ningún momento me habló de trasvase de votos porque él además reconoció que el PP, por la oposición tan brusca que habían hecho en estos 4 años, tampoco había ampliado su appeal, no sé cómo se dice eso en español, o sea que tampoco había conseguido los votantes del PP son los mismos que no había conseguido ampliar su techo. Exacto. Pese a lo cual, el Partido Popular, siguiendo su costumbre, preparaba un nuevo congreso de aclamación, como son casi todos los suyos, para que el señor Rajoy fuera reelegido por unanimidad presidente del partido. Me presento porque creo que es lo mejor para el Partido Popular y sobre todo porque creo que en estos momentos es lo mejor para España, eso es lo que yo creo, porque la candidatura que yo encabezaba ha mejorado sus resultados, porque tengo un proyecto político y esto es lo que hay. Yo no sé si ustedes quieren preguntar algo, supongo que no, pero si quieren, pues a su disposición. Usted ha dicho que se va a presentar con su propio equipo. Yo quisiera preguntarle si su propio equipo va a tener cambios sustanciales. Me presentaré al Congreso con mi propio equipo. Este equipo pues lo anunciaré, así como eso por lo que usted me pregunta, exactamente el día anterior a que se celebre la votación en el Congreso, es decir, el día anterior. Se entendía que iba a mantener al mismo equipo o razonablemente a un equipo parecido y que por tanto el señor Elorriaga iba a seguir como secretario de comunicación. De hecho, él estaba encargado de la preparación de ese congreso como vicepresidente del mismo. Pero vino la sorpresa. Después de que un lunes la señora María San Gil rompiera públicamente con el Partido Popular, como también los señores Acebes y Zaplana rompieron un lunes, llegó otro lunes en el que el señor Elorriaga mandó un comunicado a don Pedro J. Ramírez, que publicó en la portada de su periódico, en la que hacía un análisis muy amplio sobre cómo debía ser el líder del Partido Popular, qué cualidades debía tener, y la conclusión, justo el párrafo final del artículo, era que esas eran unas cualidades que el señor Rajoy ya no tenía.
Hasta ahora se le consideraba un hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy. En las últimas semanas no se le ha visto en ningún acto, tampoco ha querido hacer declaraciones. Con un discurso moderado, Elorriaga entró en todas las quinielas cuando Rajoy configuró el nuevo grupo parlamentario e incluso su nombre sonó para un puesto de peso en la nueva dirección. Sin embargo, solo le dieron la portavocía de una comisión. Ahora, mediante un artículo en El Mundo, arremete contra Rajoy. Dice que el presidente del PP es incapaz de ofrecer un liderazgo renovado, sólido e integrador. Una declaración de guerra que fue apoyado por otro diputado del PP, don Carlos Aragonés, del sector aznarista. ¿Qué le parece a usted el artículo que publica hoy el señor Elorriaga en el que cuestiona que... Yo he dicho que tiene todo el derecho a decir lo que quiera, yo he leído el artículo y al final no tiene nada que ver con el resto del artículo, y he dicho que son las cosas de Gabriel, porque Gabriel tiene una personalidad muy especial, pues me parece muy bien, tiene derecho a decirlo. Yo puedo no compartirlo con él, que no lo comparto, pero yo le respeto que lo diga, es que, insisto, es que no hay que dramatizar, es que no estamos ante una guerra, ni estamos ante una ruptura, es que me hace una gracia, es que se va a romper el Partido Popular. Mire usted, el Partido Popular se rompería si la mitad de los miembros del grupo parlamentario se fueran al grupo mixto. ¿Quién coño mece la cuna? ¿Quién está detrás de todo esto? Luego, el señor Rajoy tiene una aspiración noble que le honra, que es hacer la segunda parte. Se te ha bajado el micro, pero déjame que te pregunte, cuando dices quién mece la cuna, ¿es que estás con los que hablan de una conspiración contra Rajoy, que no sé si te ha entendido bien? Sí, me ha entendido usted perfectamente bien. Luego, ¿tú crees que sí que decir, existe? aquí hay una conspiración contra Rajoy, si la palabra conspiración molesta, la retiro, pero vamos, hay una maniobra, una operación de acoso y derribo a Mariano Rajoy. Lo normal sería que hubiera una oposición de cara visible a Mariano Rajoy, y lo que hay son una serie de pronunciamientos en contra de Mariano Rajoy sin nadie que dé la cara. Tenemos un problema de modelo de liderazgo y el análisis de los problemas no está siendo todo lo profundo que debería ser. No son los aplausos la mejor manera de analizar las derrotas electorales. A partir de ese momento, el señor Elorriaga fue atacado por dos frentes. Por un lado, el frente de los más fieles al líder del Partido Popular, como podía ser los diarios ABC, La Razón o Intereconomía. Como la crisis del PP, con sorprendentes críticas contra Rajoy, como la del que ha sido y sigue siendo responsable directo de la comunicación de este partido, Gabriel Elorriaga, que ha sido y es el mayor fracaso, por cierto, del Partido Popular en las dos últimas legislaturas. La comunicación. Tiene guasa que quien metió la pata hasta el ombligo declarando al Financial Times en la pasada campaña electoral que al PP le iría muy bien una escasa participación electoral para poder ganar las elecciones, se postule como un político con experiencia, talento y determinación y abogue por un liderazgo renovado, sólido e integrador que Mariano Rajoy, según él, no está en condiciones de ofrecer. Pero también por buena parte del sector progresista, que en aquel momento hacían campaña para que el señor Rajoy fuera reelegido, y contra los críticos del señor Rajoy por considerar que estos eran el ala derecha del partido. Nuevo torpedo contra Rajoy. Gabriel Elorriaga, uno de sus hombres de confianza, cerebro de su campaña electoral y actual secretario de comunicación del PP, pide que se sustituya a Rajoy. Dice que no es el líder que se necesita. Buenas noches, y siempre el lunes. Zaplana se fue el lunes, Aceves también, María San Gil lanzó su órdago el lunes, y hoy, también lunes, Gabriel Elorriaga asestaba su puñalada traicionera. Es una forma infalible de marcar la semana. La dosis se inocula con regularidad, como mandan los cánones de cualquier envenenamiento camuflado. Son los famosos lunes de Pedro J, que siempre ha utilizado este día para sus movimientos de esclarecimiento, revelación o intoxicación. Y que hay mucha gente, que está en contra de esa actuación. Pero Gabriel Elorriaga, que comparte despacho tiene con derecho. él, no, tiene todo el derecho del mundo. Lo que yo pongo en duda es que eso se le haya presentado de repente como una revelación cuando lleva 6 años. Una revelación no. 6 años trabajando con él y podría haberse dado cuenta antes. Claro, mira, pero no había perdido perdona, las elecciones. Yo, ¿De qué es culpable? Te digo una cosa, Gabriel Elorriaga es uno de los damnificados de eso que tú estás diciendo. Porque no ha sido designado para ningún puesto importante, no iba a ser designado para ningún puesto importante ¿Y en la Ejecutiva. tú crees que él actúa solo por ese récord? Yo creo que fundamentalmente actúa por eso. Pues vale. Pues yo, desde luego, conozco a Gabriel y creo que tiene otras motivaciones. Pero aquellas presiones no tuvieron éxito, ya que el señor Rajoy no renunció y el señor Elorriaga sería apartado de la Ejecutiva en el siguiente Congreso del PP como represalia. Yo le aseguro que no voy a olvidar estos últimos lunes en los que contábamos a los oyentes, señor Rajoy,
cuál iba a ser el sabor en que se desayunaba usted, a ver lo que le hacen hoy en su partido. ¿Lo pasaba usted mal al abrir los periódicos, escuchar alguna radio o hablar con compañeros de partido? Yo le aseguro que en más de una ocasión he hecho confesión pública de afectuosa solidaridad en esos lunes negros. Ya lo sé, y se lo agradezco mucho. Bueno, vamos a ver, yo llevo muchos años en la vida política y yo sé que un político pues está sometido a críticas y a más que críticas, ¿no? Uno ya tiene, como es natural, una cierta costumbre, pero aún así hay cosas que no son agradables, que caben. ¿Y qué sintió cuando abrió un periódico un día y vio el artículo de Elorriaga? Bueno, oiga, esas son cosas que pasan, es decir, pues, y que es mejor olvidar. Después de la reelección por aclamación del señor Rajoy, el señor Elorriaga permaneció bastante desaparecido, más allá de conceder alguna entrevista a algún estudiante que se la pedía. Ahora que entre medias ya ha pasado la tempestad de aquello, ¿cómo ve aquella tormenta del cambio de esta fecha? En el PP ocurren cosas que inevitablemente provocan, digamos, una cierta diferencia interna de opiniones. Yo mi opinión la manifesté públicamente y además no ha variado. Ahora no deja de ser un poco anómalo, y eso sí que me parece que se puede elevar también a categoría, digamos, la permanencia prolongada de líderes políticos al frente del partido. Es decir, esto no es normal. Estoy pensando, por ejemplo, en el Reino Unido, pero vamos, valdría cualquier otro. Es decir, lo normal es que he intentado un proyecto con un líder, con un equipo y con una posición, y fracasaba, se habrá paso naturalmente a otro enfoque, a otro líder, a otro proyecto, a otro equipo. Si eso no se quiere hacer, es decir, si eso se bloquea, bueno, pues será responsabilidad de quien lo bloquea. Ahora, es muy razonable que exista duda. Tiempo quitará o dará razón. Hombre, la división que se vio ya en el Congreso de Valencia parece que perdura. Luego, en el año 2011, poco antes de que el señor Rajoy arrasara con mayoría absoluta, el señor Elorriaga hizo unas declaraciones a la revista Tiempo en la que rectificaba y decía que se había equivocado y que creía que el señor Rajoy podía ser un buen líder. Esas declaraciones, no obstante, no le sirvieron para reengancharse en la nueva cúpula del Partido Popular y en las siguientes elecciones, las del año 2015, el señor Rajoy echó al señor Elorriaga de las listas del Partido Popular, en lo que supuso su retirada política. Creo que todo lo que ha tenido que decir el Partido de Castilla-La Mancha lo hemos dicho muy alto y muy claro, y todo el mundo sabe perfectamente cuál es nuestra postura. Acciones personales se admiten siempre, como es lógico, hasta ahí podíamos llegar. En Castilla-La Mancha vivimos en un régimen, pero el Partido Popular es un partido democrático, aunque vivamos en un régimen. Ahora tiene un podcast donde se dedica a hacer entrevistas que reivindica cómo recuperar los diálogos amables y sosegados. Lo cual, viniendo de un político, llama la atención, porque la mayoría de podcasts diría que son en tono amable y sosegado, y en cambio la mayoría de diálogos políticos que vemos en el Congreso son los que no lo son. Hombre, seguir sumando derrotas electorales, indudablemente, en fin, no es que, insisto, que hay un mandato y el mandato es un mandato de 3 años, pero probablemente una sucesión de malos resultados electorales a la propia dirección le llevaría a una reflexión sobre la eficacia de su enfoque o sobre la oportunidad de su continuidad, ¿no? Creo yo, vamos.